Es el año 2017 y nos ubicamos cerca de la reserva de Jinjiang en Corea del Sur. En este lugar ha habido una pequeña filtración de algún componente en el distrito de Biotech. Dicho acontecimiento parece no ser el primero, pues uno de los habitantes de aquel lugar menciona que antes ya había sacrificado algunos cerdos por un evento parecido. Una vez pasados los controles respectivos, por distraerse con el celular, aquel hombre atropella un alce que se le cruza en el camino, y tras bajar a verificar los daños causados se da con la sorpresa de que el animal está muerto. Sin embargo, segundos después de que el sujeto se marcha, el alce abre los ojos y se levanta lentamente pareciendo haber vuelto a la vida. En otro lado de la ciudad, vemos a nuestro protagonista, Seok-woo, quien es un muy ocupado hombre de negocios, el cual, por la exigencia de su trabajo, no tiene tiempo para poder pasar algún momento con su pequeña hija, Soo-an, la cual, tras la separación de sus padres, viaja constantemente entre la casa de estos, en una especie de custodia compartida, y esta vez debía pasar tiempo con él. Tras sentir la ausencia de su padre, pues tampoco pudo asistir a su recital en la escuela, Soo-an decide ir a Busan, donde se encuentra su madre, y el cual es un distrito alejado desde donde se encuentran ellos. Tras haberle dado un regalo de cumpleaños repetido, muy avergonzado Seok-woo le promete a su hija que la llevará la siguiente semana hasta donde está su madre. Sin embargo, esta le reclama que él siempre le hace muchas promesas que nunca cumple. Además, le dice que sabe bien que él está muy ocupado, por lo que no le importaría irse sola hasta Busan. Después de dejar a Soo-an en su habitación, Hong-jo, quien es la madre de Seok-woo, le muestra el video de la actuación de su pequeña hija, donde él no pudo asistir, en el cual Soo-an no pudo desenvolverse muy bien, quedando paralizada con una mirada triste solo mirando hacia la cámara. Es entonces que, asaltado por el remordimiento de no darle el tiempo que se merece a su hija y sobre todo de percatarse que su abandono está afectando en el día a día de la niña, Seok-woo decide llevarla él mismo a Busan. Total, aquel distrito se encuentra a 1 hora viajando en tren y por lo que es seguro que pueda regresar antes de la hora del almuerzo. Al día siguiente, antes de que amanezca, padre e hija se dirigen hacia la estación del tren, donde ambos viajarían hasta Busan. En el camino, logran ver una gran cantidad de bomberos y policías dirigiéndose hacia un mismo punto de la ciudad. Consecuentemente, ambos se percatan que pequeños trozos de ceniza están cayendo desde el cielo, lo cual hace pensar a Seok-woo que algo extraño está sucediendo. Ya en la estación, una vez abordado el tren y antes de que éste parta, una extraña mujer sube segundo antes de que las puertas se cierren. Esta, al parecer, está sufriendo una especie de infección causado por un mordisco que tiene en la pierna izquierda y que, al parecer, está infectando el resto de su cuerpo rápidamente también. Cuando el tren ya se encontraba en movimiento, uno de los pasajeros se queja con uno de los asistentes diciéndole que alguien extraño ha abordado el tren antes de su partida y que se encuentra oculto en el baño ya un buen rato. Tras verificar, el asistente se da con la sorpresa de que es un indigente, quien está sentado en el piso muy asustado musitando y repitiendo cosas sin sentido, como todos están muertos, todos están muertos. En otro lado del tren, la mujer que estaba escondida herida en el baño por fin ha salido, y tras dar unos pasos cae en el piso donde empieza a convulsionar. En ese momento es encontrada por una azafata que pasaba por el lugar, quien como protocolo trata de ayudarla rápidamente. Regresando con Seok-woo, este recibe una llamada que lo despierta de su profundo sueño, y tras contestar se percata que su hija no se encuentra sentada a su lado. En la llamada, su asistente le dice que hay un problema a nivel nacional, el cual ha causado muchos disturbios, por lo que han tenido que salir las Fuerzas Armadas para contrarrestarlo. En ese preciso momento, pasa junto a él un asistente del tren, quien está conversando con la azafata que ha encontrado a la mujer extraña. Esta le está narrando las interminables convulsiones que está padeciendo dicha mujer enferma. Entonces, pensando que puede ser su hija, Seok-woo decide ir a ver. Por su lado, y tras perder conexión radial con su jefe, la azafata no se percata que la mujer herida se levanta muy lentamente. Entonces, convertida en zombie y tras mirarla por unos segundos, se lanza directamente a atacarla. En su desesperación por quitársela de encima, la azafata se levanta y camina buscando ayuda dentro del vagón más cercano, en el cual se encuentran los jugadores de béisbol de una escuela secundaria. Sin embargo, la zombie, aún sobre la azafata, no la suelta y mordiéndola trata de comérsela frente a varios pasajeros quienes atónitos solo pueden ver la horrible escena. Entonces, para horror de todos, la primera zombie suelta a la azafata y ataca rápidamente a uno de los jóvenes,
pero cuando sus compañeros se lanzan para poder ayudarlo, la azafata bruscamente abre los ojos y convertida en zombie también comienza a atacar a varios de los otros pasajeros de aquel vagón, desencadenando así una serie de disturbios, donde los nuevos mordidos por la infección rápidamente mueren y vuelven a la vida convertidos en zombies, generando así un caos total en aquel vagón y también en los continuos. En otro lado del tren, Seok-woo, buscando a su hija, se percata que hay varias personas corriendo desesperadamente en dirección contraria hacia donde él se dirige, y tras acercarse motivado por la curiosidad de saber qué es lo que está pasando, para su sorpresa puede ver que entre los pasajeros que están corriendo hay varios infectados, y una vez que se convierten en zombies, muerden a todo aquel que está a su alcance. En su huida, Seok-woo encuentra a su hija, quien se encontraba usando uno de los baños cercanos a donde estaba él, y al verla, rápidamente la carga con el fin de escapar de una turba de zombies que al verlo comienzan a perseguirlos. En su camino, por escapar de los muertos, Seok-woo conoce a Sang-hwa, un corpulento hombre de clase trabajadora, quien está esperando a su esposa embarazada, Seung-kyung, fuera del baño. Estos, al ver cómo es que vuelven a la vida los cuerpos que han sido mordidos por los zombies, escapan junto con Seok-woo y su hija, hacia un vagón del tren donde la gente aún no ha sido infectada, y de los cuales solo una puerta de vidrio los separa de los no vivos. Tras cubrir las puertas con papel de periódico, nuestros amigos se percatan que los zombies se tranquilizan si no los ven. Es más, confirman que solo se mueven por puro instinto, pues ni siquiera son capaces de deslizar una puerta que no tiene una cerradura para poder contenerlos. Por su parte, el capitán del tren, mediante los parlantes les comunica que por la situación que están atravesando y por órdenes de la zona de control, no se detendrán en la siguiente estación, la cual es Cheonan, y les pide que se mantengan quietos en su asiento esperando nuevas órdenes. En ese momento y para preocupación de todos los ocupantes, el tren comienza a perder velocidad abruptamente, pues está llegando a la siguiente estación y para horror de todos, la gente que se encontraba en ella esperando algún otro tren es atacada por una horda de zombies que también ha llegado hasta allá. Una vez dejada atrás dicha estación, la mayoría de los pasajeros comienza a revisar sus celulares, donde pueden ver que no solo ellos están viviendo esa pesadilla, pues varios ataques han sido subidos a las redes por distintas personas en distintas partes del país. En ese momento, el presidente da un mensaje a la nación, en el cual indica que se están experimentando disturbios en las ciudades principales del país, donde ha habido varios civiles y policías muertos, y estos mismos disturbios han llegado al cierre de varios distritos, y por ello declara en estado de emergencia, con el fin de controlar las situaciones actuales. Tras recibir noticias de la zona de control, el capitán del tren anuncia que la siguiente estación es Daejeon, la cual será su última parada. Ahí deberán bajar todos, pues las fuerzas armadas se encuentran desplegadas en ese lugar y tienen como orden proteger el tren de toda amenaza que se les acerque. Tras el anuncio del capitán, Seok-woo se aleja y deja un momento a su hija con Sang-hwa y su esposa Sun-jeong. Ambos hacen un poco de amistad con la niña. Sang-hwa le dice a Soo-won que su padre es un idiota, y tras enterarse que es un gestor de inversiones, le dice también que es una sanguijuela porque vive de los intereses de los demás. Comentario que parece no incomodar a la niña, pues menciona que todos piensan lo mismo de su padre. Por su parte, Seok-woo logra tener comunicación con un general que él conoce muy bien. Este le confirma que en Daejeon hay protección militar. Además agrega que cuando lleguen, por los acontecimientos que están ocurriendo, todos serán puestos en una estricta cuarentena, noticia que preocupa a Seok-woo, pues está con su hija y no quiere exponerla al peligro. Entonces Seok-woo le pide ayuda al general a cambio de mucho dinero, y este tras dudarlo un poco le dice que cuando baje del tren se dirija a la plaza este, y que por ningún motivo vaya a la plaza principal, pues ahí donde todos serán puestos en cuarentena. Una vez ya en la estación, temerosos los pasajeros se percatan que no hay absolutamente nadie en ella, y tras ganar un poco de confianza, comienzan a bajar desde los distintos vagones donde se encontraban, percatándose que en varios de los otros vagones del mismo tren están encerrados muchos de los infectados, queriendo salir para poder atacarlos. Por su lado, Seok-woo y todos los demás pasajeros han logrado salir de la zona de embarque, y una vez llegados al área comercial de esta, se dan con la sorpresa de que hay varias zonas restringidas y completamente vacías. Cuando están por fin llegando a la salida, Seok-woo coge a su hija de la mano y tras alejarse del grupo pasa a una de las mallas de restricción y siguiendo las instrucciones de su amigo militar decide ir hacia la plaza del este hasta que se percata que el hombre indigente los está siguiendo. Este le dice que escuchó su conversación con el general y al parecer sabe bien que a los demás los pondrán en cuarentena, noticia que no agrada para nada a Soo-won, quien decepcionada de su padre decide que le dirá a los demás lo que acaba de oír. Entonces, Seok-woo le dice que no lo haga, tratando de convencerla de que cada quien debe cuidar sus espaldas.
La niña, completamente desilusionada de la actitud de su padre, responde que solo piensa en él y en nadie más, y esa es una de las razones principales por la que su madre, es decir, la esposa de Seok-woo, lo dejó. Aquel momento es interrumpido por el indigente, pues al ver a uno de los militares acercándose a lo lejos, decide ir en su encuentro y gritando corre a pedirle ayuda. Mirando ello, Seok-woo le dice a su hija que se quede esperándolo donde está, pues desea obtener información para poder contactar al general que lo está esperando. En paralelo, los demás pasajeros se han adelantado bastante y la mayoría de ellos está bajando las escaleras eléctricas que por fin marcan el final de la estación, donde al pie de ellas encuentran para su alivio a un centenar de soldados, los cuales están moviéndose de forma extraña cada uno en su lugar. Pero su alivio rápidamente se convierte en terror, pues tras acercarse lo suficiente, se percatan demasiado tarde que todos los militares que se supone deben protegerlos están convertidos en zombies, y quienes al notar su presencia los persiguen con el fin de devorarlos. Regresando con Seok-woo y el indigente, cuando ambos están a pocos metros de llegar donde el militar solitario, se percatan que este está herido, y tras él se acercan rápidamente decenas de otros militares convertidos en zombies, que tras alcanzarlo se lanzan contra él. Al ver la escena, por la desesperación, Seok-woo voltea rápidamente y corre en dirección hacia donde se encuentra su hija, quien aún está en el lugar donde la dejó. En su rápida carrera, puede ver a todos los demás pasajeros que están regresando, también desesperadamente hacia la zona donde dejaron el tren. Y atrás de ellos, varios otros zombies, en su mayoría militares atacando a los pasajeros que ya han podido alcanzar. Para horror de Seok-woo, uno de los zombies se lanza sobre Su-an, pero afortunadamente se encontraba cerca de ella Sang-hwa, quien junto a su esposa se llevan a la niña de vuelta a la zona de embarque con el fin de protegerla de los muertos vivientes. Los tres, en su huida, logran cruzar las grandes puertas de vidrios donde los esperan otros pasajeros, incluidos parte del equipo de béisbol de la escuela secundaria, quienes una vez seguros trancan las puertas con palos de béisbol para que puedan contener a los zombies. Por su parte, Seok-woo ha quedado rezagado y en su carrera por huir de la turba es interceptado por uno de los muertos, que tras lanzarse sobre él lo tira al piso, y cuando está a punto de morderlo aparece el indigente, quien ayuda a Seok-woo. De esta manera ambos escapan de la horda y logran cruzar las puertas de la sala de embarque, dejando tras de ellos a cientos de zombies abarrotados, hambrientos y con deseos de poder cruzar. En otro lado de la estación, un grupo de pasajeros que se había adelantado al resto regresa al tren del cual habían bajado, y tras abrir las puertas de uno de los vagones, sin percatarse dejan salir a decenas de infectados, que una vez libres comienzan a atacarlos a ellos y a todo aquel que se encuentran en su camino. Otro grupo que se encontraba junto con el capitán ha llegado a uno de los vagones de la parte de adelante y deciden quedarse esperando a los sobrevivientes con el fin de poder ayudarlos a subir. En ese preciso momento, los vidrios del segundo piso de la sala de espera de la estación se rompen por la presión que están ejerciendo cientos de otros zombies militares y caen sobre varios vagones para luego llegar hasta el piso, y una vez de pie comienzan a atacar también a quienes están a su alcance. Entonces uno de los pasajeros, Jong-suk, con el argumento de que los demás no importan, presiona al inspector con el fin de que puedan irse, y este da la orden al capitán para que puedan partir. Regresando con Seok-woo y Sang-hwa, ambos han quedado rezagados junto a otros pasajeros. Todos ellos están tratando de cerrar las puertas de vidrios con el fin de no permitir que los zombies crucen. Pero para su sorpresa, las puertas comienzan a ceder, pues el peso que ejercen los zombies al ser cientos es tremenda, motivo que los obliga a huir rápidamente. En su carrera, algunos de los miembros rezagados son interceptados por los muertos vivientes que están persiguiendo el tren, pues este ya se encuentra en marcha. Entonces, con el fin de no quedarse en la estación, deciden correr con todas sus fuerzas y tras esquivar a varios zombies provenientes de distintas direcciones, por fin logran entrar y estar a salvo sobre el vehículo en marcha. Por su lado, Su-an, Sung-kyun, quien es la mujer embarazada, una anciana y el indigente, se han percatado que en el vagón en el que se encuentran hay dos grupos de zombies rodeándolos. Estos aún no han notado la presencia de los 4 sobrevivientes, por lo que moviéndose sigilosamente deciden ocultarse en uno de los baños, pero cuando están a punto de cerrar la puerta, uno de los zombies los ve y con parte de su cuerpo la bloquea, y seguidamente con sus gemidos, como especie de comunicación, alerta a todos los demás quienes se dirigen a atacarlos.
Por su lado, desde la cabina de control, el piloto informa a todos los pasajeros que debido a lo que está sucediendo ya no habrá más paradas en el camino, sino que irán directamente hasta Busan. A su vez, les dice que la comunicación con este distrito es demasiado errática, por lo que no pudo ponerse en contacto con ellos. Sin embargo, no tienen otra opción que ir hasta allá. En otro lado del tren, Sang-hwa recibe la llamada de su esposa. Esta le cuenta la situación por la que está pasando en el baño junto a Suan y los otros dos. Entonces él, Sang-hwa, Seok-woo y Jong-guk deciden ir en su auxilio. Pero para su decepción, ella se encuentra en el vagón número 13, mientras que ellos están en el vagón número 9. Además son conscientes que en el trayecto, es decir, en los vagones 10, 11 y 12, hay decenas de zombies esperando para poder atacarlos. En el mismo vagón, en el 9, tras recibir la llamada de su novia, Jong-guk les dice a Sang-hwa y a Seok-woo que en el vagón 15 hay sobrevivientes con quienes se pueden refugiar. Entonces, tras armarse con cintas adhesivas para que los zombies no puedan morderles los brazos y bates de béisbol como armas, los tres amigos se preparan a cruzar los vagones contiguos, con el fin de rescatar a sus seres queridos. Su estrategia planteada para cruzar el vagón número 10 consistía en pasar en fila de 3, uno delante para atacar a los que vengan por el frente, uno al final para que ataque a los caídos que se levanten y otro al medio para que apoye tanto al de adelante como al de atrás. Y el plan resultó, pues tras una breve lucha pudieron cruzar aquel vagón sin problemas. En el vagón número 11, y para sorpresa de Jong-guk, se encontraron con 7 de sus compañeros del equipo de béisbol, todos convertidos en zombies, quienes al verlos los comenzaron a atacar. Seok-woo y Sang-hwa comenzaron a luchar contra estos. Sin embargo, Jong-guk no podía atacar a sus amigos, a pesar de que estos ya estaban muertos. En ese momento y para su suerte, el tren pasa por debajo de un largo túnel, el cual al proyectar la sombra respectiva deja a los zombies en un estado de reposo, es decir, no podían ver ni atacar a las personas vivas aún teniéndolas frente a ellos, lo cual hizo que los tres amigos aprovechen la situación para llegar hasta el siguiente vagón, el número 12. Tras percatarse del efecto que la sombra causa en los zombies, para poder cruzar el vagón número 12 sin correr el riesgo de luchar y ser mordidos, dejan uno de los celulares en la puerta de dicho vagón y sigilosamente los tres se ubican entre los asientos cercanos a los zombies. Entonces, para su buena suerte, otro túnel produce otra sombra y tras timbrar desde otro teléfono hacia el que habían dejado, el ruido producido por la llamada hace que todos los muertos vayan directo hacia el celular dejando que ellos puedan pasar sin más problemas, llegando así por fin al vagón número 13, donde se reencuentran con sus seres queridos. Pero su alegría es interrumpida cuando el tren cruza el túnel, lo cual hace que los zombies dejen el estado de reposo, y antes de que sean vistos, los tres amigos se ocultan en un segundo baño, hasta que tengan la oportunidad de salir. Tras calcular que el siguiente túnel les dará aproximadamente 2 minutos de tiempo, deciden salir de su escondite con el fin de dirigirse al vagón número 15, donde se encuentran los demás sobrevivientes. Y tras percatarse que el camino hacia ese vagón estaba abarrotado de zombies, deciden deslizarse por las canaletas de los equipajes. Pero cuando el grupo está terminando de cruzar aquel vagón, el indigente pierde el equilibrio y cae en uno de los asientos, acción que obliga a Seok-woo a regresar para poder ayudarlo. Pero en ese preciso momento, el tren cruza el túnel y las luces regresan poniendo alerta nuevamente a los zombies y obligando a Seok-woo y al indigente a ocultarse en los asientos mientras que los demás están fuera del vagón 13 esperándolos. Tras haber coordinado la forma de poder burlar a los zombies, Seok-woo y el indigente están saliendo muy sigilosamente a su escondite. Sin embargo, este último pisa sin querer una lata de gaseosa, la cual al hacer un ruido fuerte delata a ambos, motivo por el cual salen rápidamente de aquel vagón, seguidos por varios de los muertos vivientes quienes van tras ellos. En su huida, ambos logran llegar hasta la puerta donde los estaba esperando Sang-hwa, quien al ver pasar a sus compañeros la cierra bloqueándola para que los muertos no pasen también. De esta manera es que el grupo queda a un par de metros del vagón 15, el cual es su destino. Por su parte, en este vagón, uno de los pasajeros, Jong-suk, convence al resto de sus ocupantes con el fin de no dejar pasar al grupo de Seok-woo, argumentando que podrían estar infectados. Mientras tanto, en su afán por bloquear la puerta de los zombies, Sang-hwa es mordido en la mano por uno de ellos, y tras confiarle a Seok-woo para que cuide a su mujer, se sacrifica quedándose a pelear con los muertos, conteniéndolos con el fin de darles tiempo a sus compañeros para que puedan escapar. Estos, viendo la muerte de Sang-hwa, consiguen forzar las puertas del vagón abriéndola, pero en ese momento Sang-hwa se transforma
y deja pasar a los muertos que comienzan a correr en dirección del grupo que está entrando al vagón 15. Pero la anciana que iba con ellos con el fin de darle unos segundos más para que puedan cruzar la puerta, también se sacrifica y muere. Este acto heroico hace que el grupo por fin pueda pasar, quedando cara a cara con el otro bando. Adolorido por el sacrificio de su amigo, Seok-woo golpea a Jong-suk, pues si las puertas no hubieran estado selladas por él y su grupo, todos se hubiesen podido salvar. Jong-suk, como reacción al golpe, grita fuertemente con el fin de que todos lo oigan, diciendo que Seok-woo está infectado, convenciendo a todos los que estaban con él de que todos los que acaban de llegar deben salir, pues son una amenaza para ellos. Es entonces que Seok-woo, su hija Soo-won, el indigente, Sung-kyun, Jong-guk y su novia Jin-hee, con quien acaba de encontrarse en aquel vagón, son expulsados al vestíbulo. Tras ello, por su lado, en el vagón 15, una de las mujeres, quien resultó ser la hermana de la anciana que se sacrificó minutos antes, se percata que el grupo con el que se encuentra es un grupo muy egoísta, motivo por el que decide suicidarse, abriendo la puerta que está siendo golpeada por los zombies, haciendo que estos entren y ataquen a quienes estaban ocupando aquel vagón. Por su parte, en el vestíbulo, Seok-woo recibe la llamada de su analista. Este le da la noticia de que Busan tuvo éxito en la defensa inicial contra los zombies. Además le dice también que todo ello se inició en Biotech, la cual era la pieza inicial del plan de la compañía para que ellos trabajaban. Entonces Seok-woo se percata que todo ello sucedió porque algo salió mal en aquella planta, lo cual lo lleva a pensar de que todo lo que está sucediendo es culpa de ellos, y se pone a llorar de impotencia, pues al parecer todo ello pudo haberse evitado. En ese momento, y para sorpresa de todos, el tren se detiene bruscamente, pues en su cabina el capitán ve que los rieles que tiene por delante han sido obstaculizados por otros vagones, los cuales no los dejan pasar. Entonces, por los parlantes, el capitán, con un mensaje para todo aquel que aún se encuentre con vida, les explica la situación actual, diciéndoles además que se encuentran en la estación Daegu Este y que por las vías obstruidas deben esperar al equipo de rescate, o de lo contrario deben llegar a Busan en otro tren. Por lo cual, al terminar de hablar con la finalidad de ayudarlos, buscará uno que funcione y lo pondrá en la pista izquierda para poder partir, y tras desearle suerte, cuelga y se marcha. Tras haber escuchado lo dicho por el capitán, el grupo de Seok-woo decide que no esperará ningún equipo de rescate, pues lo mejor sería ir a Busan, el cual al parecer es un sitio seguro, por lo que deciden bajar con mucho cuidado del vagón donde se encontraban y se dirigen sigilosamente al encuentro del tren que pondrá en marcha el capitán. En otro lado del tren, tras haber sido atacado por los zombies en el vagón número 15, Jong-suk y uno de los supervisores del tren lograron refugiarse en el baño, y con el fin de salir de su escondite, Jong-suk empuja al supervisor como carnada para que los zombies lo devoren, mientras que él huye, pero a la vez en su huida este es perseguido por varios zombies hambrientos. Regresando al grupo de Seok-woo, tras pasar por varios vagones que encierran a innumerables zombies, el beisbolista Jong-guk y su novia se adelantan encontrando un vagón por el cual podrían pasar sin problemas. Pero en ese preciso momento, un tren que venía incendiándose en sentido contrario choca con los vagones de varios otros trenes estacionados, haciendo que se vuelquen sobre ellos, ocasionando que el grupo se separe en dos partes. Tras ver el accidente, muy apenados por lo ocurrido, pues creen que sus amigos han muerto, Jong-guk y su novia deciden avanzar, pero cuando están por cruzar uno de los vagones, aparece rápidamente tras ellos Jong-suk, quien al ser perseguido por un zombie, empuja a Jin-hee sobre este, ocasionando que sea mordida en la pierna, lo cual infecta rápidamente, haciendo que se convierta en zombie y ataque a Jong-guk, quien no quiso abandonarle su transformación, convirtiéndose ambos en muertos vivientes. Por otro lado, tras escuchar los gritos desesperados de su hija, Seok-woo recobra la conciencia, y para su sorpresa está junto a Soo-won, su hija, Seung-jong y el hombre indigente. Los cuatro están prisioneros entre dos vagones, de los cuales uno de ellos está volcado formando una especie de triángulo en la cual los cuatro amigos se encuentran atrapados, notando además que el vagón de encima contiene cientos de zombies hambrientos y que al estar viéndolos están tratando de destruir los vidrios que los separan de los que están vivos. Por su parte, y tras lograr encontrar un tren que los pueda llevar hasta Busan, el capitán ve a Jong-sung siendo perseguido por varios zombies. Este en su carrera por escapar cae en uno de los rieles, motivo por el cual el capitán decide bajar con el fin de ayudarlo. Sin embargo, Jong-suk al tenderle la mano, le hace caer también al riel a modo de carnada de los zombies que lo venían siguiendo, haciendo que este pueda escapar. Tras analizar el lugar donde se encuentran,
Seok-woo se percata que la única forma de salir es arrastrándose por un hoyo que se ha formado en el piso debajo del tren que está volcado. Como ejemplo para que los demás puedan seguirlo, él logra salir del lugar donde se encuentra. Pero en ese momento, una de las ventanas de los vagones que estaba sobre ellos se rompe, dejando libres a 2 de los zombies que corren hacia Soo-won, Sung-yeon y el indigente con el fin de devorarlo. Sin embargo, en un acto heroico, este último coge unos gruesos cables que colgaban del tren e impide que puedan pasar, dándoles tiempo a la niña y a la mujer embarazada para que puedan escapar. Una vez por fin fuera, todos los vidrios de las ventanas se rompen y un mar de zombies caen sobre el indigente, matándolo en el acto. Ya en los rieles, Seok-woo cargando a Soo-won y junto a Sung-yeon comienzan la huida mientras son perseguidos por decenas de zombies que fueron liberados de varios vagones. Estos en su camino logran ver el tren con el que se deben dirigir a Busan, y con el fin de alcanzarlo, emprenden una extenuante carrera mientras que detrás de ellos, los zombies atropellan ferozmente los unos a los otros con el único objetivo de alcanzarlos. Cuando por fin logran subir al tren, para su sorpresa se dan cuenta que no están tan a salvo como esperaban, pues uno de los muertos que venía siguiéndolos se cuelga de los fierros del vagón, permitiendo que varios a su vez se cuelguen de este, y otros atrás se cuelguen de estos últimos, formando así una cadena de muertos que son jalados por la fuerza del motor del tren. Al ver lo que está ocurriendo y tras esquivar algunos zombies que han logrado llegar hasta donde ellos están, Seok-woo comienza a patear las manos de los muertos, hasta que por fin logran que se suelten. Por fin, más tranquilos por haber dejado a los zombies atrás, Seok-woo se dirige hacia la cabina del capitán, pero para su sorpresa se encuentra con Jun-suk, quien había sido infectado por uno de los zombies que lo estaba persiguiendo en los rieles. Este se lanza contra Seok-woo, quien difícilmente logra arrojarlo del tren, pero en el forcejeo, Seok-woo sufrió una mordida en la mano. Entonces, consciente de que se transformará en cualquier momento, rápidamente sienta a Soo-won y a Sung-yeon en la cabina de control del tren. Entonces, en lo que es la parte más emotiva de la película, se despide de su hija y con los gritos de desesperación de esta como fondo, se lanza a los rieles con el fin de proteger a las 2 únicas sobrevivientes. Finalmente, y tras un largo recorrido solas, Soo-won y Sung-yeon llegan a la entrada de un túnel, el cual está bloqueado y donde hay varios cadáveres de civiles y militares. Estas, al no poder seguir con el tren, deciden bajar y con mucho miedo se disponen a cruzarlo. Mientras lo hacen, al otro lado del túnel, 2 militares han notado su presencia, y al no saber si están infectadas o no, informan el hecho a sus superiores. Estos deciden que las maten para no correr riesgos. Sin embargo, cuando uno de los militares está a punto de disparar, una canción triste suena desde la oscuridad del túnel. Es Soo-won, quien está cantando la canción que no pudo cantar en su obra escolar, pues se la dedicaba a su padre. La voz de la niña es la confirmación de que ambas están vivas, entonces los militares las dejan vivir.